del libro 1915, el año más largo del Imperio Otomano, que es el resultado de un proceso de trabajo que se inició el año pasado en la región de América Latina, y hemos querido traerlo a la República Dominicana. Y qué más que esta institución, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para que se produzca esta importante actividad. Está con nosotros el doctor Mehmet Necati Kutlu, que es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, que va a ser el conferenciante, y naturalmente nos honra el presidente Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el rector del I-Global, don Marcos Villamán, el embajador de Turquía en la República Dominicana, Aydin Evirgen, y su distinguida esposa, en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, don Antonio Medina, representación de UNAPED también. Están distinguidos embajadores. Aquí está el embajador de Taiwán en la República Dominicana, Valentino Tan, aunque un poco retirado, pero también está el representante de la República Popular China en República Dominicana, Cao Shouyan. Embajadores invitados, todos son muy importantes para nosotros. Por razones de tiempo, vamos inmediatamente con la agenda. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a esta actividad a nombre del rector del I-Global, don Marcos Villamán. Por favor. Gracias. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Señor presidente, señor embajador, señores embajadores, amigos de la UAS, amigos de UNAPEC. Estamos acá en este evento que como iniciativa empezó hace como unos 8 meses. Estuvo por acá el profesor, hablamos de la posibilidad de editar este texto e hicimos ese acuerdo para hacerlo en conjunto con la UAS, UNAPEC y el I-Global. Y tenemos acá esta obra apoyada por estas universidades y por la Universidad de Ankara, que es la madre de la iniciativa. Dar la bienvenida a esta que es su casa, decirle que estamos acá muy felices de que ustedes estén aquí. Esperamos que sea una noche realmente rica en reflexión y en conocimientos. Decirles que para el I-Global es un honor esta ocasión. Tener la posibilidad de discutir, escuchar y aprender de una cultura como la cultura otomana y Turquía es una ocasión realmente relevante, sobre todo hoy en este mundo contemporáneo, en el cual tenemos cercanías y distancias. Mientras más nos conocemos, más nos acercamos y más pacíficos podemos ser. Mientras menos somos extraños, más tenemos confianza. Esta posibilidad de conocernos, de reflexionar, de pensar, de escucharnos, ayuda a que el mundo ya es pequeño, pero sea aún más pequeño en el sentido cultural. Las culturas hacen lo que somos como pueblos. Por eso que es tan relevante que tengamos esta ocasión para poder escuchar a un experto que desde Turquía nos habla de esa realidad y nos intenta acercar a su conocimiento. Ojalá que disfrutemos esta ocasión y que sin duda luego tengamos otras ocasiones para hacer lo propio. Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias. Bien, las palabras de don Marcos Villamán en su calidad de rector del Instituto Global, del I-Global, que es la universidad de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Tiene excelentes programas de posgrado, de maestrías y doctorados en conjunto con universidades del mundo. Para continuar con el programa vamos a escuchar las palabras del embajador de la República de Turquía en la República Dominicana, su excelencia Aydin Evirgen, que viene con su traductor Estefany Rojas. Por favor, su excelencia.
Excelentísimo Señor Presidente Leonel Fernández, Honorable Rector Dr. Marcos Villaman, Excellencies, Ambassadors, Honorable Rectors and Decans, Deans, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all. It's a great honor and pleasure to have you with us tonight in this book launching and conference organized in cooperation of the I-Global. Excelentísimo señor presidente Leonel Fernández, honorable señor Marcos Villaman, rector del Instituto Global, excelentísimos señores embajadores, honorables rectores y decanos, distinguidos invitados, damas y caballeros. Deseo darles a todos la bienvenida. Es un gran honor y un placer tenerlos con nosotros esta noche en esta presentación del libro y conferencia organizada en cooperación con el I-Global. I would like to extend my deep appreciation and thanks to Mr. Marcos Villaman, Rector, and also other executives of the I-Global for their very kind and cordial assistance in organizing this meeting. Me gustaría expresar mi profundo aprecio y agradecimiento al señor Marcos Villaman, rector, y a los demás ejecutivos del I-Global por su muy amable y cordial asistencia en la organización de esta reunión. I also would like to express my great gratitude to His Excellency President Fernandez for his valuable support and honoring us tonight with his presence among his very busy schedule. También me gustaría expresar mi gran gratitud al excelentísimo señor presidente Fernández por su valioso apoyo y por honrarnos con su presencia esta noche dentro de su apretada agenda. My thanks also go together with Mr. Villaman to Dr. Ivan Grullón, Rector of the UAST, and Dr. Radames Meja, Rector of the UNAPEC, for their very positive and sportive approach with regard to initiation of relations of cooperation between all these three esteemed universities, namely UAST, UNAPEC, and I-Global, and the Ankara University. Mis agradecimientos también, junto al señor Villaman, para el doctor Iván Grullón, rector de la UAS, y el señor Radamés Mejía, rector de UNAPEC, por su muy positivo enfoque y apoyo con respecto a la iniciación de las relaciones de cooperación entre estas tres estimadas universidades, la UAS, UNAPEC e I-Global, y la Universidad de Ankara. In fact, publishing of the book titled 1915, The Longest Year of the Ottoman Empire, is one of the earliest fruitful results of this cooperation established between these academic institutions last year. I have no doubt that there will be many more concrete steps coming soon. I believe that the book, which comprised 14 essays written by 15 authors from different countries, shedding light on that troubled period of the region, will be helpful for Dominican academia and public to have a better understanding and knowledge about the events which affected the history of that part of the world. De hecho, la edición del libro titulado 1915, el año más largo del Imperio Otomano, es uno de los primeros resultados fructíferos de esa cooperación establecida entre estas instituciones académicas el año pasado. No tengo ninguna duda de que habrán muchos más pasos concretos por venir. Creo que este libro, el cual comprende de 14 artículos escritos por 15 autores de diferentes países que arrojan luz sobre ese periodo problemático de la región, será útil para el mundo académico y público dominicano a fin de tener una mejor comprensión y conocimiento acerca de los acontecimientos que afectaron la historia de esa parte del mundo. And that history, in fact, constitutes in great deal the source of many ongoing issues and affects the flow of current events in the region even today. I would like to... Okay. Y esa historia, de hecho, constituye en gran parte la fuente de muchas situaciones en curso y afecta el flujo de los acontecimientos actuales en la región aún hoy en día. I would like to convey my heartfelt thanks
to the editor of the book, Mr. Luis Gonzalez, who prepared the book with such a great success, and also to the esteemed historian and writer, Mr. José Miguel Soto Jiménez, for his great contribution in the prologue. Me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento al editor del libro, el señor Luis González, quien preparó el libro con gran éxito, y también para el estimado historiador y escritor, señor José Miguel Soto Jiménez, por su gran contribución en el prólogo. I also express my gratitude to Professor Necati Kutlu, Director of the Center for Latin American Studies of the Ankara University, for coming here to present a lecture titled From the Ottoman Empire to Modern Turkey, a subject very much related to the book published. También expreso mi gratitud al profesor Necati Kutlu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, por venir aquí para presentar la conferencia titulada Desde el Imperio Otomano a la Turquía Moderna, un tema muy relacionado con el libro publicado. Distinguished guests, we highly value our relations with the Dominican Republic and would like to develop our cooperation in all possible areas. In this direction, we attach great importance to strengthening academic cooperation between our countries. Distinguidos invitados, nosotros valoramos nuestras relaciones con la República Dominicana y nos gustaría desarrollar nuestra cooperación en todas las áreas posibles. En ese sentido, concedemos una gran importancia a fortalecer la cooperación académica entre nuestros países. The academic institutions in both countries are able to provide foreign policymakers with scholarly and scientific assessments of relevant issues and reviews the present and possible developments with a futuristic perspective. In addition to their role of generating up-to-date information, reliable data, and insightful analysis, they can also function as a forum bringing scholars and policymakers together to debate and exchange of ideas for promoting better understanding and peace among nations. Además de su función de generar información actualizada, fiable y análisis interesantes, nuestros centros académicos de ambos países pueden proporcionar a los responsables de la política exterior con asesorías científicas y académicas sobre temas relevantes y poder revisar desarrollos presentes y posibles con una perspectiva futurista. Además de ofrecer esta información actualizada, fiable y análisis interesantes, también puede funcionar como un foro en el que los académicos y los políticos se unan en debate e intercambio de ideas para promover un mejor entendimiento y la paz entre las naciones. This type of academic cooperation increases the awareness and lay a very important and sound basis on which overall relations can be built up much easily. Therefore, I am confident that the academic cooperation just recently established between Turkey and the Dominican Republic will continue to grow in the coming years and contribute significantly to the existing friendly relations between our countries. Este tipo de cooperación académica aumenta la conciencia y sienta una base muy importante y sólida en la que más de todas las relaciones se pueden construir más fácilmente. Por lo tanto, estoy seguro de que la cooperación académica recientemente establecida entre Turquía y la República Dominicana seguirá creciendo en los próximos años y contribuirá de manera significativa a las relaciones de amistad existentes entre nuestros países. With these thoughts, I extend once again my sincere thanks to you all for taking part in this activity tonight. I hope you will find both the book and the conference interesting and exciting enough. Thank you very much. Con estos pensamientos, extiendo una vez más mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta actividad esta noche. Espero que tanto el libro como la conferencia les sea lo suficientemente interesante y emocionante. Gracias. Bien, gracias. Las palabras de Su Excelencia, embajador de Turquía en la República Dominicana, Aydin Virgen.
En el programa, precisamente las palabras que corresponden son las mías en mi calidad de editor y compilador. Pero lo que voy a hacer es aprovechar para, como esto es un programa en vivo, hay muchas caras que, por ejemplo, está Su Excelencia, el embajador de Israel en la República Dominicana, Daniel Saban, que está allá. Aquí veo al poeta Tony Raful, que además es un conocedor del tema de Turquía, un político, diputado del Parlacén, destacado dominicano. La diputada Karen Ricardo también está aquí con nosotros. Janet Camilo, que también estuvo aspirando, y un grupo de jóvenes destacados, estudiantes de Relaciones Internacionales que están aquí con nosotros. Lo único que tengo que hacer en mi calidad de editor y compilador es agradecer la confianza que tuvo el doctor Mehmet Neyati Kutlu, Su Excelencia el embajador Aydin Virgen, y don Marcos Villamán, y este equipo que entendió que yo podía asumir esa responsabilidad de compilar y editar el libro que ustedes tienen en sus manos. La idea es poder llegar a la República Dominicana desde el punto de vista académico con este tipo de iniciativas, que es el punto de partida. La idea es seguir adelante. Por eso, de inmediato voy a presentar al doctor Mehmet Neyati Kutlu, que es nuestro conferenciante invitado. Además de la condición de director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, nació en Ankara, Turquía, en 1968, de manera que es un hombre muy joven y que ha aportado mucho y va a seguir aportando. Realizó sus estudios en primaria y secundaria en Santiago de Chile, por eso ustedes van a ver que habla perfectamente el español. Y en Ankara y Caracas, Venezuela, o sea, estuvo en Chile y estuvo en Venezuela en sus años de infancia y adolescencia. Su padre estaba en la región. Estudió el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Facultad de Lenguas, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, de donde viene, licenciado en 1992. Terminó sus estudios en maestría y doctorado, el PhD, en los años 1996 y 2001, respectivamente, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Ankara. Obtuvo los títulos de profesor titular 2005 y catedrático 2010. Trabaja en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Ankara, del cual es egresado desde 1995 y actualmente ejerce como director del mismo a partir del año 2009, cuando se funda el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Y viene, como dijo Su Excelencia y como se ha mencionado, para compartir con nosotros la conferencia La Turquía del Imperio a la República. Sin más, entonces les dejo con el doctor Mehmet Neyati Kutlu. Buenas noches. Muchísimas gracias. Don Luis habló mucho de mí. No estoy acostumbrado a tal cosa, pero es un gran honor estar aquí con ustedes. Y yo, que le he dedicado algún tiempo al estudio de Latinoamérica, a la vida latinoamericana en este mundo, pues estoy muy contento en esta isla. Ya llevo varias veces, ¿no? Aquí, esta no es la primera vez, pero tengo entendido que vamos a continuar hasta establecer esos lazos tan deseados, primero académicos y después de todo tipo, con este bello lugar, bello país y mi país, que es Turquía. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores embajadores, ilustrísimo señor rector, señoras, señores, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar de la historia de mi país y el hoy de mi país, ¿no? La actualidad de mi país. No voy a ser muy largo, es una charla breve, me atrevería a decir de media hora
aproximadamente, para dejar espacio a las posibles preguntas también al final, si es que las hubiera, ¿no? En primer lugar, si me permiten, ¿dónde está Turquía? ¿No? Todos tenemos una idea de Turquía como nosotros la tenemos de Latinoamérica, ¿no? Y muchas veces erramos, ¿no? En Turquía no hay camellos. Turquía no es un país cálido, ¿no? En Turquía se viven las 4 estaciones. En invierno hace mucho frío, mucho frío. Hay nevadas. Tenemos alfombras muy buenas, pero no vuelan. Tampoco, ¿no? Para serles franco, ojalá. Como pueden ver, Turquía está entre Asia y Europa. ¿Tenemos un apuntador? Sí. Cuando haya, ¿no? Sí tenemos, en el carro de la embajada sí tenemos un apuntador. Si me lo traen, lo voy a utilizar. Pero ven que Turquía tiene una situación geográfica entre Europa y Asia. La mayoría de las tierras de Turquía, en un 90%, 90 y más por ciento en realidad, está en Asia, 96. Tenemos 3 provincias en Europa, pero sí entre Europa y Asia tenemos 2 estrechos muy importantes. El estrecho de Estambul, que se llama el Bósforo, ¿no? Y luego el estrecho de Dardanelos, de Galípoli, ¿no? Muy conocido por las guerras de Dardanelos precisamente, que unen al Mar Negro, al mar interior de Mármara y luego al Mediterráneo, que en esa parte se llama Egeo, pero es el gran Mediterráneo, ¿no? ¿Y quiénes son los turcos? También a veces nos equivocamos en eso, ¿no? Los turcos no son originarios de esa zona. Los turcos emigraron en grandes oleadas de Asia Central. Por eso el turco no es un idioma de la región tampoco. No es semítico, por ejemplo, ¿no? El árabe, el hebreo, por ejemplo, sí son lenguas semíticas. Luego hay lenguas también que tienen su origen y toda la vida histórica han vivido en esa zona. El turco no. El turco es un idioma uralaltaico, ¿no? Proviene de Asia Central, y la primera vez que vemos la palabra turco escrito en la historia están en estos monumentos que se llaman los monumentos de Orhun, hoy en día dentro del territorio de Mongolia están, Asia Central. Entonces ahí siglo VIII después de Cristo, 732, 735, uno de ellos, y por primera vez en un alfabeto original turco, en una especie de cuneiforme turco, vemos la palabra escrita turco. Entonces, de Asia Central a Medio Oriente, como han venido. Aquí vemos las distintas oleadas en distintas etapas, ¿no? Siglo VIII, IX, X. Algunos pasan por la parte norte de lo que es el Mar Negro. Por eso el turco tiene similitudes con el húngaro y el finlandés en Europa. En Asia, con el coreano. Tiene similitudes en cuanto a su construcción. Van a preguntar si es un idioma difícil. Muy difícil. Muy difícil, sobre todo para los que tienen una mentalidad de lenguas occidentales, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo dominamos? Menos mal que lo aprendimos de niños, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Y cuándo se asientan los turcos? Si podemos dar una fecha de llegada concreta, ¿no? Porque han venido en oleadas, se han asentado, han pasado algunos. Pues sí, en el año 1071, en el este de Turquía, muy cerca del lago, en una localidad llamada Malazgirt, o Manzikert, la llamaban también, según el idioma que se pronuncia,
se encuentran los turcos con los bizantinos, porque la tierra de hoy, que hoy en día conocemos como Turquía, perteneció a Roma. Después de la división de Roma, es Roma Oriental y Roma Occidental. Oriental más tarde se denominará Bizancio, hasta que en el año 1071, cerca del lago de Van, en la parte este de Turquía, se juntan por primera vez o se encuentran los turcos con los bizantinos. La lucha dura poco, en realidad. En menos de 100 años, los turcos llegan a dominar la mayoría del territorio de Anatolia. Anatolia es la parte asiática, o sea, están en las puertas de Estambul, en realidad. Cae el primer estado turco instalado en las tierras turcas de hoy, se llamaban los Selyúcidas, y duran del 1071 hasta 1300, porque en el 1300 llegan los mongoles, también del este de Asia, y arrasan el primer estado que se construye, que se ubica en Anatolia. No obstante, los turcos no se van, siguen como beilicatos, les llamo yo. Son beilicatos porque tienen un bey. Seguramente hay turcos, estoy viendo, entre los oyentes y otros que saben el turco y saben algo de la cultura. Bey quiere decir señor. Entonces el estado cae y se forman pequeños beilicatos, señoríos turcos. Entre ellos uno muy importante, los hijos de Osman, que nosotros conoceremos como los otomanos más tarde, ¿no? Esa parte occidental de Anatolia será dominado después de la caída de los selyúcidas por los hijos de Osman. ¿Y quién es Osman? Es el fundador, es el primer señor de los otomanos. En realidad la palabra otomano no es otomano, es Osmanli, hijos de Osman, ¿no? Más tarde los hijos de Osman llegarán a dominar todo esto. No solamente se apoderarán del territorio y avasallarán a los otros señores turcos, sino que llegarán en Europa hasta las puertas de Viena, llegarán a dominar todo el norte de África, el Medio Oriente, el Cáucaso y los Balcanes de hoy en día. Este es el esplendor, la mejor etapa de los otomanos. Llegaron a tener 5 millones de kilómetros cuadrados, un poco más. Pero este es el territorio que dominaron en el globo terráqueo. Esto en la época de Solimán el Magnífico, naturalmente. ¿Y cuál era la característica de los otomanos? Era un pueblo aguerrido, eran conquistadores. Sus conquistas más importantes, la de Constantinopla. En los libros hay una controversia. Ahora cuando se dice cuándo termina la Edad Media, muchas veces se habla de América, lo cual es correcto y me parece muy, muy importante. Aquí estamos, ¿no? 1492. Pero en algunos libros aún, a principios del siglo más, y estoy hablando de escritores occidentales, hablaban de la conquista de Estambul, de Constantinopla. Pero en realidad las dos cosas están relacionadas, porque por apoderarse los turcos del último punto enclave que de alguna manera conectaba el oriente con el occidente, las cosas se dificultaron y los portugueses y españoles buscaron nuevas vías para llegar al oriente, ¿no? 1453, la conquista de Estambul. Aquí estamos viendo al conquistador Fatih en turco, Mehmed II, entrando por la puerta de Topkapi. Muchos de ustedes habrán estado en Estambul, ese palacio grande, imperial que visitaron, que se llama Topkapi. Se llama Topkapi por esta puerta, que quiere decir en turco la puerta del cañón. El cañón rompió la puerta y por ahí entraron los jenízaros.
Otro acontecimiento importante es del año 1517, la conquista de Egipto. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de esa época, los sultanes turcos a la vez llegaron a ser califas del Islam por más de 400 años. O sea, el califato que estaba en Egipto pasa, después de la conquista, a manos de los sultanes otomanos. De ahí vienen las reliquias sagradas que están en ese palacio. Los que han ido se acordarán. Los que no han ido, véanlos. Ahí está la espada del profeta Mahoma. Ahí está la vara de Moisés. Ahí están el Corán, alguna túnica de los primeros califas, de Ali, el yerno, la espada de Ali. Todo eso se trajo en el año 1517. Y el sultán, ¿no?, Selim el Feroz, se sentó por primera vez a recitar los versos del Corán. Los puso dentro del palacio y desde entonces, desde el año 1517, en esa sala se sigue recitando el Corán. Cuando entren ustedes en el palacio, que hoy en día es un museo, verán que se estará recitando el Corán en el mismo sitio. Y luego la controversia española y turca para hacer del Mediterráneo un lago español o un lago turco. Recordarán Lepanto, ¿no?, donde perdieron los turcos. No siempre hablaremos de la victoria, porque ahí en Lepanto la Liga Santa, Vaticano, Venecia, Génova y los españoles vencieron a la armada del turco, del gran turco de la época. Y por fin las puertas de Viena, donde llegaron 2 veces a cercar los turcos, pero no entraron. Pero todo tiene su fin. El esplendor otomano, turco, duró 600 años. Pero cuando se llegó a la Primera Guerra Mundial, ya la historia era otra. Ya se hablaba del hombre enfermo de Europa, con sus vastos territorios, no tan vastos ya como en el esplendor de Solimán el Magnífico, pero todavía muy grandes y muy estratégicos. Ya a la altura de la Primera Guerra Mundial se sabía la existencia del petróleo, se conocía la importancia y ya se sabía que los territorios, además de vastos, tenían que repartirse de alguna manera. Vicente Blasco Ibáñez, el escritor español, lo comenta de la siguiente manera. Vino a Turquía en el año 1907 y escribió una obra excelente que se llama Oriente. Turquía es el gran enfermo de Europa. Según una frase 1000 veces repetida, y los pueblos importantes que no osa asesinarlo por cerrarse el paso unos a otros, aguardan a que el enfermo se muera para repartirse sus bienes, procurando asistirle en su dolencia para familiarizarse con los secretos y costumbres de la casa y escoger con seguridad cuando llegue el momento de la rebatiña general. Pues esa rebatiña general fue la Primera Guerra Mundial para Turquía. Y el peor año fue el año 1915. Ahora veremos por qué. Turquía tuvo que entrar en la Primera Guerra Mundial. No le quedó más remedio porque ya se habían establecido alianzas secretas y acuerdos secretos para repartirse los terrenos entre los franceses y los ingleses de la época, ¿no? Entonces Turquía no le queda, porque primero recurre a los aliados para ver si podía participar, lo rechazan de una manera muy segura, porque precisamente la guerra es para repartirse. Entonces no le queda otra oportunidad que entrar al lado de Alemania. Y estos son los frentes principales donde tienen que combatir los jóvenes. El Imperio Otomano era un imperio multinacional. El imperio era turco, pero los súbditos, los ciudadanos, eran árabes, de todos los países de la región balcánica, turcos también, algunos persas, judíos, armenios, sirios, libaneses, todos combatieron
conjuntamente para defender la dignidad de su imperio. Ahí vemos a Çanakkale, el estrecho que vemos en la parte de arriba. Çanakkale es Dardanelos, Galípoli. Ahí los aliados, las fuerzas aliadas intentan entrar por vía marítima primero y después hacen operaciones de desembarco. Ahí es donde por primera vez oiremos el nombre de Kemal, Mustafa Kemal, que más tarde será Atatürk, el creador de la República de Turquía. Pero él es un coronel ahí combatiendo, quien dice: hoy, señores, un día reúne a sus oficiales para dar el orden del día y les dice: hoy la orden no es de combatir, hoy la orden es de morir, señores. Hasta que muramos todos vendrán refuerzos y esos refuerzos tomarán nuestras posiciones. El número total de bajas del bando turco es de 250,000. Otros tantos de los aliados, ingleses, franceses y los ANZACs, ¿no? Australia New Zealand Army Corps, ¿no? Neozelandeses, australianos que no conocían ni siquiera el camino de Turquía, no sabían hacia dónde iban a ser héroes. Lo son en realidad. Ahora, en cada año, el 18 de marzo, el día de la victoria turca, los conmemoramos, hablamos de ellos conjuntamente con la presencia de sus bisnietos hoy en día, ¿no? Estas grandes guerras a veces traen una hermandad eterna también. Habrán visto la nueva película de Russell Crowe. Si no la han visto, la próxima vez la presentamos nosotros aquí en esta sala. Luego en Siria, en el canal el combate era contra los ingleses, que al final de la guerra llegarán hasta Bagdad y hasta las fronteras nuestras de hoy en día, apoderándose de todas las tierras árabes, que serán repartidas más tarde, y todavía siguen los problemas. ¿Por qué no llega paz al Medio Oriente? Y termina la guerra en el año 1918. En el año 1918 se prepara, primero es el armisticio y después un tratado que se llama Sèvres, muy cerca de París, ¿no? El tratado de Sèvres limita a los turcos la parte roja de lo que es Turquía de hoy. Ahí verán la parte amarilla, la región italiana, a la derecha francesa, todo el territorio árabe para los ingleses, una Armenia que se creará en el este de Turquía, se inventará un país nuevo y decidirá el presidente Wilson de Estados Unidos cuántas provincias se darán a Armenia para formar su nuevo país. Luego, en el oeste, Estambul y el estrecho de Dardanelos será internacional y todo el resto se deja a Grecia. Este era el final, el destino amargo del pueblo turco. Inaceptable, naturalmente. Y Mustafa Kemal, quien había combatido para que no pasaran esos acorazados inmensos de Dardanelos, vuelve a Estambul y los ve enfrente del Palacio Imperial. Su edecán le pregunta, ya es general, le dice: mi general, ¿qué haremos? ¿Qué pasará ahora? Dice: se irán tal como se han venido. Y la última resolución que toma el Parlamento en Estambul se llama Misak-ı Milli, el juramento nacional, y se dice: estas tierras que estamos viendo pertenecen a Turquía. Nuestro propósito a partir de ahora, hoy, estamos en el año 1919, es recuperar este tramo de lo que hemos perdido. Esto es la Turquía de hoy con algo menos. Es la parte norte de Irak y Siria, están viendo, y un poco que falta en la parte oeste con Grecia. Naturalmente, los ganadores clausuran el Parlamento. Al tomar esta resolución, se clausura el Parlamento de Estambul y Mustafa Kemal ve que no es posible hacerle frente al enemigo desde Estambul. El 19 de mayo
de 1919 pasa de Estambul a Samsun, el Mar Negro, y hace 2 congresos muy estratégicos, en Sivas y en Erzurum, haciendo el llamamiento para reunirse el día 23 de abril de 1920, en unos meses, en Ankara. Todos los diputados se escapan de Estambul, otros que no se pueden representar, las provincias mandan a sus representantes hasta Ankara. Es decir, entre la clausura del Parlamento de Estambul y la apertura del Parlamento actual de Turquía, que está en Ankara, de ahí por qué el cambio de la capital, para aquellos que dicen si era una capital imperial, ¿por qué ahora Ankara? Por esto, se abre el Parlamento de Ankara que llevará a cabo la salvación del país bajo el mando de Kemal Atatürk. Aquí los estamos viendo el día de la inauguración de nuestro Parlamento de hoy en día. El Parlamento democrático es más que un parlamento para nosotros, es la entidad que salva al país del enemigo, según el juramento nacional. Un latinoamericano, Jorge Gastón Blanco Villalta, un escritor argentino, lo describe de la siguiente manera. Así, en la circular por la que se fijaba el día viernes 23 de abril de 1920, como fecha de la apertura de la Gran Asamblea, se hacía resaltar que al haberse escogido un día sagrado, el día sagrado de los musulmanes es el viernes. Para los musulmanes, aquella se abriría bajo la asistencia divina. 2 días antes comenzaría a darse lectura al Corán y los últimos versículos serían leídos delante del edificio de la Asamblea, una vez que los señores diputados regresasen de la mezquita de Hacı Bayram. Después tuvo que combatirse en el este de Turquía, en el sur, en el oeste, esta vez por aquellas tropas restantes de la Primera Guerra Mundial. Y la Turquía de hoy se forma de aquella manera. Pero estoy terminando. Ese no es el final, ese es el inicio de la nueva Turquía apenas. Se empiezan a hacer reformas increíbles. La primera reforma que se hace es la abolición del califato y la abolición del sultanato. Porque ¿quién administra la salvación del país? El Parlamento. De facto es una república ya. Entonces no queda más que anunciarlo. El 29 de octubre, que es el Día Nacional de Turquía, del año 1923, se declara que Turquía ya es una república. Rápidamente se cambia el sistema educativo hasta ese año, que es la unificación de la enseñanza en el 24, el siguiente año. Los muchachos y las muchachas en las escuelas no estudiaban juntos, según la tradición musulmana. Atatürk lo cambió, dijo, estos son niños y jóvenes y tienen que conocerse, estudiar en su conjunto. Una serie de reformas increíbles. ¿Por qué los turcos visten al estilo occidental hoy en día? Porque hay una reforma de vestimenta realizada en el año 25, cuando ya se deja el uso del gorro rojo, el fez y otras formas de vestir. Se dice, no, nuestro estilo va a ser el occidental. Para completar, el alfabeto se cambia en el año 28. Hasta el año 28 los turcos escribieron con el alfabeto arábico. Pero en el año 28 Atatürk adopta un alfabeto latino con unas variantes mínimas. Por eso hoy en día ustedes, si ven un texto en turco, lo leen. Entenderlo es difícil. Igual, un turco viene y cuando ve cerveza o vino, lo lee igual, con esa facilidad, porque la lógica es la misma. Y así, poco a poco, se transforma el imperio, que es un imperio distinto, oriental, a un país moderno, democrático y occidental.
No tuvo familia Atatürk, se casó y duró su matrimonio un poco más de un año, nunca tuvo hijos, pero sí tuvo hijas adoptivas, 3 hijas adoptivas. Eran huérfanas de la Gran Guerra. ¿Por qué niñas? Para darle el ejemplo al pueblo de que las niñas y las mujeres tenían que participar en la vida social del país. ¿Qué sucedió de ellas? La primera que estamos viendo llegó a ser catedrática de historia. ¿Dónde? En mi facultad, en la Universidad de Ankara, Facultad de Humanidades, que se creó por Atatürk. Esta universidad es creada por Atatürk. El edificio de mi facultad fue trazado por un arquitecto austríaco de la época, Bruno Taut, muy famoso, por solicitud de Atatürk. Él mismo estuvo viendo los planos y su hija llegó a ser catedrática ahí. Su otra hija llegó a ser piloto de la aviación turca, piloto de guerra, ¿no? Entonces, Turquía es uno de los primeros países que en su fuerza aérea emplea a las mujeres. Hoy en día, las nietas de estas mujeres están volando F-16 y participan en cualquier tipo de operación, esas operaciones que se realizan al sur de Turquía contra algunos grupos que parece que no están en su lógica total, en su juicio total, pues son a veces bombardeados por mujeres turcas porque han crecido bajo esta tendencia y con esta mentalidad. Aviones F-16. Sufragio, voto. El derecho de voto a la mujer turca se concede por Atatürk también en el año 34. Ahora tenemos el Google. Vean cuando estén en casa qué países europeos le dieron el derecho de voto a sus mujeres en el año 34, antes y después. Se sorprenderán, yo me había sorprendido, ¿no? Pero tiene una vida muy corta. Atatürk muere a los 57 años. Aquí vemos el año 38, cuando fallece. Y luego, después de su muerte, 15 años después de su muerte, le hace su mausoleo monumental el pueblo turco. Se trasladan sus restos en el año 53. Es una colina de Ankara. En toda Ankara, está muy cerca de nuestro campus central, de nuestro rectorado. Se puede ver Anıtkabir. Y este es un día normal de fiesta nacional en Turquía. ¿Cuáles son las fiestas nacionales en Turquía? El 19 de mayo, el día que él va a Anatolia, ustedes ya lo saben. El 23 de abril, el día que se abre el Parlamento. Pues este es un 19 de mayo. Nadie trae a esta gente aquí, pero la juventud turca, la mujer turca, va en homenaje a su gran líder, con agradecimientos por hacer de Turquía lo que es hoy en día. ¿Y qué es la Turquía de hoy en día? Y ya estoy terminando. Esto es Ankara, una capital moderna de 4,5 millones de habitantes. Poca historia, mucho orden, bastante bella y verde, pero una ciudad muy nueva, porque el día que llega Atatürk era un pueblo de 10,000 personas. Ahora son 4,5 millones. La legendaria Estambul. Estambul es otra cosa. Por toda buena ciudad, bonita ciudad, pasa un río, ¿no? París, Londres, hasta el Manzanares de los españoles, ¿no? Pero no, en Estambul pasa el mar. Enfrente tenemos el continente europeo, atrás en esta parte está el continente asiático y hay un canal natural en medio que es el mar. Estambul es única, es la única ciudad construida en 2 continentes, es una gran ciudad de unos 16, 17 millones de habitantes hoy en día. La población total de Turquía es de 80 millones, ¿no? Con una superficie de 800,000 kilómetros cuadrados. Aquí, pero tiene su parte muy moderna, Estambul también. Estambul es el centro comercial, financiero, aéreo ahora, de transporte aéreo, de toda la región, de los Balcanes, del Medio Oriente.
Y datos representativos de Turquía: proceso de la membresía de la Unión Europea, miembro del G20, una economía con un crecimiento rápido, población joven y dinámica, fuerza laboral y unión aduanera con la Unión Europea. Luego tenemos tratados de libre comercio con muchísimos países de la región y fuera de la región. En Latinoamérica estamos haciendo un esfuerzo muy grande. El primer tratado de libre comercio se firmó con Chile. Ahora se está negociando con México, Colombia y Perú, además del Mercosur. Entonces, aquí hay dirigentes de alto nivel, ¿por qué no con República Dominicana, que es muy importante para nosotros para entrar en la zona del Caribe? Por eso estamos aquí. Por eso tenemos embajada residente ya desde hace 3 años. Por eso el señor embajador, que es un embajador de mucha experiencia, está haciendo una labor representativa que se recordará en el futuro aquí en este país. Economía. Nada más cabe decir, yo creo que es la número 18 en el mundo. O sea, 18ª economía más grande del mundo, Turquía, y la 6ª economía más grande de Europa. En Europa la competencia es fuerte. Recuerden los países europeos. Acuerdos firmados entre República Dominicana y Turquía. El primero en el 51, y del 51 hasta la llegada de nuestro embajador Aydın Evirgan, ninguno. Desde el 14 ya son 1, 2, 3 y 4. Y hoy tuvo la gentileza de decirme que hay 6 acuerdos listos para firmarse cuando llegue una autoridad de Turquía acá o que vaya un ministro dominicano a Turquía. Entre ellos, el acuerdo de colaboración en ciencia, tecnología y en la academia, que me interesa en primer lugar. Ojalá que se haga pronto. Muchísimas gracias por su atención. De UNAPEC también están distinguidos embajadores. Aquí está el embajador de Taiwán en la República Dominicana, Valentino Tan, aunque un poco retirado, pero también está el representante de la República Popular China en República Dominicana, Cao Shouyan. Embajadores invitados, todos son muy importantes para nosotros. Por razones de tiempo, vamos inmediatamente con la agenda. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a esta actividad a nombre del rector del I-Global, don Marcos Villamán. Por favor. Gracias. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Señor presidente, señor embajador, señores embajadores, amigos de la UAS, amigos de UNAPEC. Estamos acá en este evento que como iniciativa empezó hace como unos 8 meses. Estuvo por acá el profesor, hablamos de la posibilidad de editar este texto e hicimos ese acuerdo para hacerlo en conjunto con la UAS, UNAPEC y el I-Global. Y tenemos acá esta obra apoyada por estas universidades y por la Universidad de Ankara, que es la madre de la iniciativa. Dar la bienvenida a esta que es su casa, decirles que estamos acá muy felices de que ustedes estén aquí. Esperamos que sea una noche realmente rica en reflexión y en conocimientos. Decirles que para el I-Global es un honor esta ocasión. Tener la posibilidad de discutir, escuchar y aprender de una cultura como la cultura otomana y Turquía es una ocasión realmente relevante, sobre todo hoy, en este mundo contemporáneo, en el cual tenemos cercanías y distancias. Mientras más nos conocemos, más nos acercamos y más pacíficos podemos ser. Mientras menos somos extraños, más tenemos confianza. Esta posibilidad de conocernos, de reflexionar,
de pensar, de escucharnos, ayuda a que el mundo sea, ya es pequeño, pero sea aún más pequeño en el sentido cultural. Las culturas hacen lo que somos como pueblos. Por eso que es tan relevante que tengamos esta ocasión para poder escuchar a un experto que desde Turquía nos habla de esa realidad y nos intenta acercar a su conocimiento. Ojalá que disfrutemos esta ocasión y que sin duda luego tengamos otras ocasiones para hacer lo propio. Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias. Bien, las palabras de don Marcos Villamán en su calidad de rector del Instituto Global, del IGlobal, que es la universidad de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Tiene excelentes programas de posgrado, de maestrías y doctorados en conjunto con universidades del mundo. Para continuar con el programa vamos a escuchar las palabras del embajador de la República de Turquía en la República Dominicana, su excelencia Aydin Evirgen, que viene con su traductor Stephanie Rojas. Por favor, su excelencia. Excelentísimo señor Presidente Leonel Fernández, Honorable Rector Dr. Marcos Villamán, Excellencies Ambassadors, Honorable Rectors and Decans, Deans, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all. It's a great honor and pleasure to have you with us tonight in this book launching and conference organized in cooperation of the IGlobal. Excelentísimo señor Presidente Leonel Fernández, honorable señor Marcos Villamán, rector del Instituto Global, excelentísimos señores embajadores, honorables rectores y decanos, distinguidos invitados, damas y caballeros. Deseo darles a todos la bienvenida. Es un gran honor y un placer tenerlos con nosotros esta noche en esta presentación del libro y conferencia organizada en cooperación con el IGlobal. I would like to extend my deep appreciation and thanks to Mr. Marcos Villamán, Rector, and also other executives of the IGlobal for their very kind and cordial assistance in organizing this meeting. Me gustaría expresar mi profundo aprecio y agradecimiento al señor Marcos Villamán, rector, y a los demás ejecutivos del IGlobal por su muy amable y cordial asistencia en la organización de esta reunión. I also would like to express my great gratitude to His Excellency President Fernandez for his valuable support and honoring us tonight with his presence among his very busy schedule. También me gustaría expresar mi gran gratitud al excelentísimo señor Presidente Fernández por su valioso apoyo y por honrarnos con su presencia esta noche dentro de su apretada agenda. My thanks also go together with Mr. Villamán to Dr. Ivan Guriu, del libro 1915, el año más largo del Imperio Otomano, que es el resultado de un proceso de trabajo que se inició el año pasado en la región de América Latina y hemos querido traerlo a la República Dominicana. Y qué más que esta institución, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para que se produzca esta importante actividad. Está con nosotros el doctor Mehmet Necati Kutlu, que es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, que va a ser el conferenciante, y naturalmente nos honra el presidente Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el rector del IGlobal, don Marcos Villamán, el embajador de Turquía en la República Dominicana, Aydin Evirgen, y su distinguida esposa, en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
don Antonio Medina, representación